Hoy hablaremos la segunda parte de nuestra masterclass litiasis urinaria, en la cual veremos el diagnóstico y tratamiento. Hay que tener en cuenta el siguiente cuadro de los pacientes con alto riesgo de formación recurrente de cálculos, en la cual los pacientes con formación recurrente de cálculos, más de 3 cálculos en 3 años, los cálculos infecciosos, los cálculos de ácido úrico y de urato, los pacientes niños y adolescentes, los cálculos determinados genéticamente por estas enfermedades como los cálculos de cistinuria, la hipercalciuria primaria, la acidosis renal, todas estas enfermedades como la fibrosis quística, los pacientes con deficiencia de santina, los cálculos de brucita, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, las enfermedades digestivas como la enfermedad de Crohn, la malabsorción o la colitis, los pacientes que tienen un único riñón, fragmentos residuales de cálculos 3 meses después del tratamiento de cálculos, los pacientes que tienen nefrocalcinosis, algún paciente que tenga una carga bilateral litiásica muy elevada, y ojo con los antecedentes familiares de litiasis. Otros factores de riesgo en niños formadores de cálculo o pacientes con nefrocalcinosis son estas enfermedades como la enfermedad de Den, síndrome de Bartter, síndrome de hipomagnesemia e hipercalciuria familiar, síndrome de Williams-Beuren y los antiguos neonatos prematuros. Este cuadro nos muestra un amplio panorama de lo que es la enfermedad litiásica, por la cual siempre para un correcto diagnóstico debemos de buscar la etiología, si es por alguna de estas enfermedades, y no solamente el manejo sintomático y ya, o el manejo quirúrgico y ya. Hay que buscar el trasfondo de la patología. A continuación analizaremos la clasificación de los cálculos, en la cual según el tamaño vamos a clasificarlos en cálculos pequeños entre 5 y 10 milímetros, medianos entre 10 a 20 y grandes mayor de 20 milímetros. En cuanto a la localización, vemos que en el cáliz renal es frecuente la ubicación de los cálculos y en la pelvis renal. Y en cuanto a los ureteres, vemos que tenemos los 3 sitios anatómicos de estrechez, que son la unión pielo-ureteral al cruzar la arteria ilíaca externa y en la unión uretero-vesical, que es donde más frecuente se encuentran los cálculos. En cuanto a la evaluación radiográfica de los cálculos, vemos que tenemos los cálculos radiopacos. En este grupo tenemos los de oxalato de calcio, en la cual, como lo mostramos en la imagen, se ve un cálculo radiopaco de oxalato de calcio. También tenemos otros representantes como el fosfato de calcio, carbonato, los de brucita. Los ligeramente opacos tenemos a fosfato de amonio, magnésico y los de cistina. Y los radiotransparentes, lo cual va a ser muy difícil verlos en la radiografía, toca usar una tomografía, son los de medicamentos, en especial de medicamentos como el indinavir, los cálculos de ácido úrico, los cálculos de urato y los de santina. La evaluación clínica va a incluir un historial médico detallado, donde debemos de preguntar todos los antecedentes del paciente de una manera detallada. El paciente se va a presentar con dolores en la espalda, vómitos y a veces hematuria y fiebre, sospechando un cálculo infeccioso. La evaluación inmediata está indicada en los pacientes que tengan un solo riñón, fiebre o cuando hay dudas sobre el diagnóstico de cólico renal, que podría ser otro diagnóstico diferencial. También nos podemos ayudar de la maniobra de la puño-percusión, la cual semiológicamente nos ayuda para detectar si un paciente tiene cálculos o no. En cuanto a las imágenes diagnósticas, vemos que la ecografía podría ser de primera línea en los pacientes que no tengan síntomas graves como un dolor agudo, fiebre, porque es segura, reproducible y económica. Tiene una sensibilidad y especificidad para los cálculos ureterales de 45% y 96%, y en los cálculos renales de 45 y 88%, por lo cual no es muy buena. La radiografía de riñón, uretra y vejiga no debe realizarse si se considera realizar una tomografía. Sin embargo, es útil para diferenciar entre radiolúcido y las piedras radiopacas, y también sirve para comparar durante el seguimiento. Tiene una sensibilidad del 44% al 77% y una especificidad del 77%. Y la tomografía computarizada, el UroTac, se ha convertido en el gold estándar para el diagnóstico de dolor agudo en el flanco y ha reemplazado a la urografía
intravenosa. La TAC en contraste puede determinar el diámetro del cálculo, la densidad. Cuando no hay cálculo se debe identificar la causa del dolor abdominal en la evaluación de los pacientes con sospechas de urolitiasis aguda. La tomografía es significativamente más precisa que la urografía intravenosa. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Permite diferenciar cálculos radiolúcidos como los de ácido úrico y santina, por lo cual la tomografía UroTac se ha convertido en el gold estándar del manejo en los pacientes con litiasis urinaria. Otra cosa importante que debemos hacer es buscar el diagnóstico relacionado con el metabolismo. ¿Cómo se logra esto? Con el análisis de la composición de los cálculos. Vemos que los formadores de cálculos, por primera vez que presenten síntomas, hay que hacer obligatoriamente un análisis de cálculo mediante la cristalografía de rayos X o la espectroscopia infrarroja para analizar el componente de ese cálculo. Se pueden obtener resultados equivalentes con la microscopía de polarización. Para obviamente recolectar esos cálculos debemos de recomendarle a los pacientes un filtro de orina en la cual va a filtrar el cálculo y nosotros lo podríamos analizar mucho más fácil. Los pacientes que tienen indicación de análisis del cálculo serían los pacientes con recurrencia bajo prevención farmacológica, los pacientes con recurrencia temprana después de una terapia intervencionista con eliminación completa de cálculos, los pacientes con recurrencia tardía después de un periodo prolongado sin cálculos. Es importante también saber que según el tamaño del cálculo, las probabilidades de expulsar ese cálculo con el manejo expulsivo, según entre más grande sea el cálculo, menos probabilidades hay de expulsarlo. Ya que hablamos tanto de los tipos de cálculos, aquí le vamos a mostrar las imágenes de cómo se ven esos cálculos en la microfotografía. En la A tenemos los de apatita, acá tenemos cómo se ven los de estrubita, los de oxalato de calcio, para que lo tengan presente como es más frecuente, los de monohidrato de oxalato de calcio, los de cistina, los de urato, los de amonio y de último los de brucita. En cuanto a los laboratorios que debemos pedir, esta es una guía importante. En todos los pacientes debemos hacer un análisis de orina que muestre un sedimento urinario con tira reactiva para eritrocitos, leucocitos, bacterias, nitritos y urocultivo en caso de sospechar infección, análisis de sangre con creatinina, ácido úrico, calcio ionizado. En los pacientes con fiebre, las pruebas de reactante aguda. En los pacientes con vómito vamos a pedir los electrolitos como sodio, potasio. Los pacientes con pH urinario, esta información podría ser útil para el conocimiento del pH, podría reflejar cuál es el tipo de cálculo. Y también la albumina, dada la asociación entre el calcio y la albumina, puede que sea una buena ocasión para identificar los pacientes que tengan hipercalcemia. Por otra parte, en las pacientes embarazadas, como sabemos, estas pueden ser propensas a presentar cálculos. Los efectos teratogénicos de los estudios imagenológicos son acumulativos. Una dosis de 50 mg, que equivalen a 5 rad, pueden ser teratogénicos o carcinogénicos. Sin embargo, existe un riesgo mínimo antes de la 8ª semana y después de la semana 23. La dosis para carcinogénesis es menos de 10 mg y las dosis para mutagénesis son entre 500 y 1000 mg. Es así como concluimos que la primera línea para el diagnóstico de litiasis en las embarazadas es la ecografía. La segunda línea podría usarse la resonancia magnética y ya podríamos usar la tercera línea, que es el UroTac en pacientes que vayamos a someter a procedimientos quirúrgicos o que tengan cálculos complejos o que no tengamos disponible de resonador magnético y la paciente necesite manejo inmediato. A continuación, como el UroTac es la prueba gold estándar, hablemos un poco de ella. Vemos que según la composición de los cálculos, por ejemplo, cálculo de oxalato y fosfato, tienen una incidencia del 73% y ellos van a tener una atenuación en unidades Hounsfield entre 800 y 1000. Los de estrubita en la TAC van a ser inferiores las unidades Hounsfield. El ácido úrico y los de cistina van a ser mucho más disminuidas las unidades Hounsfield. Aquí en esta tomografía vemos que es importante saber la distancia que hay del cálculo a la piel para usar las distintas ayudas en el tratamiento, como es la litotricia extracorpórea. En esta siguiente imagen vemos una litiasis cálcica en riñones en herradura en un paciente obeso con una distancia mayor a 20 centímetros de la piel.
Hay que tener en cuenta los signos secundarios de obstrucción que pueden causar un cálculo, como son el hidrouréter, la estriación de la grasa perirenal, hidronefrosis y nefromegalia. En la imagen vemos un hidrouréter derecho en un paciente con cálculo enclavado en la unión vesico-ureteral, y acá vemos un TAC del mismo paciente ya en fase de excreción. En la siguiente imagen vemos también signos secundarios, en la cual vemos una nefromegalia en un paciente con cálculo enclavado en la unión pielo-ureteral, más arriba que la anterior. Aquí se ve claramente la diferencia entre los dos riñones. En cuanto al diagnóstico en los niños, vemos que los niños tienen un alto riesgo de recurrencia. Las causas de los litiasis urinaria en los niños es por reflujo vesico-ureteral, vejiga neurogénica u obstrucción de la unión ureteropélvica. Vemos que para los niños la ecografía es la primera línea para el diagnóstico de la litiasis urinaria. En cuanto al tratamiento del cólico renal, vemos que los AINES, el metamizol como la dipirona y el paracetamol son los de elección. Los opioides como el tramadol, que es un opioide débil, y la morfina no se recomiendan. Tampoco se recomiendan los antiespasmódicos. El AINE como el diclofenaco tenemos que tener en cuenta en los pacientes que tengan falla cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad periférica arterial y cerebrovascular, están contraindicados. Una buena historia clínica nos ayudaría a detectar estos pacientes. Entonces podemos usar el diclofenaco, una ampolla intramuscular al día, y en los pacientes que tengan demasiado y que sea muy agudo el dolor, podemos usar el diclofenaco en infusión. También podemos usar ibuprofeno en los pacientes que no tengan un cólico renal muy grande, y si no cede podemos combinar AINE con metamizol o AINE con paracetamol. Personalmente es mejor combinar AINE con paracetamol, y sin ninguno de estos cede, ya así usamos la combinación con metamizol. Ya sabemos los riesgos de agranulocitosis que podrían presentar los pacientes. A continuación, el manejo de la sepsis o anuria por un riñón obstruido es una emergencia urológica, por lo cual debemos hacer una descompresión. Tenemos dos formas para hacer esta descompresión: con la colocación de un stent ureteral permanente, que es el mismo catéter WJ al cual vemos en la imagen, y con la colocación percutánea de un tubo de nefrostomía, que es como vemos en la imagen, que llegamos donde está la obstrucción y liberarla. Inmediatamente hay que hacer toma de cultivo, antibiograma e iniciar antibióticos según las últimas guías de la sepsis. La terapia médica expulsiva, la cual el mayor beneficio de esta terapia son en los cálculos de 5 milímetros, mayores a 5 milímetros, y en los cálculos que son ureterales distales. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los corticosteroides en combinación con la tamsulosina no se debería recomendar de primera línea. La que se debe recomendar de primera línea, porque la mayoría de los ensayos clínicos lo avalan, es la tamsulosina, es el medicamento de terapia expulsiva de primera línea. En cuanto a las recomendaciones generales para los pacientes formadores de cálculos, vemos que no hay duda de que la ingesta abundante de líquidos ayuda a la expulsión de cálculos y ayuda a los pacientes formadores de cálculos. Para orinar al menos 2 litros por día se deben de consumir 2.5 a 3 litros diarios de agua, lo cual es mucha agua. Reconozco yo que es demasiada agua, que a veces ni yo logro tomar. Sin embargo, hay que recomendarle tomar eso. Es también importante limitar en los pacientes el consumo de sal. Por lo menos 5 gramos de sal por día se debería de consumir en estos pacientes formadores de cálculo. Otros alimentos ricos en oxalato de calcio son toda esta lista que le mostramos, y acá tenemos otra lista de los alimentos ricos en purina, por lo cual la alimentación en los pacientes formadores de cálculo es fundamental para evitar las recidivas. En cuanto a las recomendaciones farmacológicas para los pacientes formadores de cálculos, vemos que la vitamina C incrementa la producción y la excreción de oxalato, por lo cual debemos limitar que el paciente tome vitamina C a dosis altas. La ingesta de magnesio reduce la absorción de oxalato dietario e inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio, podría ser muy útil. Y el déficit de ácido fólico puede incrementar la producción de oxalato y la oxaluria, la cual es útil.
Otro cuadro el cual debemos de guardar para el tratamiento farmacológico preventivo según la composición del cálculo. Por ejemplo, si tenemos una litiasis de oxalato y fosfato cálcico y el paciente presenta hipercalciuria por aumento de la absorción intestinal de calcio, exceso de paratormona o falta de reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal, vemos que este se beneficia de manejo con tiacidas como la hidroclorotiazida 25 al día y citrato de potasio 20 a 30 equivalentes por día. También si el paciente presenta hipocitraturia con cualquiera de estas enfermedades, acidosis tubular renal, enfermedad renal crónica o tratamiento con tiacidas, pacientes con diarreas crónicas y mala absorción, este se beneficia del manejo con citrato potásico. Si el paciente presenta hiperoxaluria por dietas ricas en oxalato, patología digestiva como síndrome de malabsorción intestinal, recepción intestinal, hay que darle medidas dietéticas, dieta baja en oxalatos. Si el paciente presenta malabsorción de base, hay que darle suplementos de calcio por lo menos 500 miligramos al día. Si el paciente presenta hiperuricosuria, los cristales de ácido úrico crean una matriz orgánica sobre la cual se depositan los cristales de calcio. Hay que darle medidas dietéticas, dieta baja en purinas y se consideraría darle alopurinol. En cuanto a la litiasis úrica, el exceso de la ingesta de purinas, gota primaria, la quimioterapia, las enfermedades mieloproliferativas, todas estas a continuación. El tratamiento es alcalinizar la orina con citrato potásico 20 a 60 mil equivalentes al día o bicarbonato potásico y también darle alopurinol. En cuanto a la litiasis infecciosa, vemos que las infecciones recurrentes por bacterias productoras de ureasa como el Proteus, la Klebsiella y la Pseudomonas, hay que darle tratamiento antibiótico y acidificar la orina. En cuanto a la cistinuria, vemos que es un defecto hereditario en la cual debemos hacer una restricción de sodio, alcalinizar la orina y dar citrato potásico. Si la cistinuria es mayor de 500, el paciente se beneficia del uso de captopril 75-150 miligramos al día. En cuanto a las litiasis medicamentosas, vemos que tenemos las sulfaminas y el triantereno, la cual el tratamiento será valorar la supresión de estos medicamentos. En cuanto a las indicaciones para extracción de cálculos renales, vemos que las indicaciones son crecimiento del cálculo, obstrucción causada por cálculos, que el paciente presente infección, que el paciente esté con cálculos muy sintomáticos con dolor y hematuria, cálculos mayores a 10 milímetros y hay que tener en cuenta la situación social, la profesión. Por ejemplo, si es un piloto de avión, siempre hay que hacer un manejo para la extracción de cálculos debido a la responsabilidad de su profesión. En cuanto a las indicaciones de extracción de cálculos ureterales, tenemos insuficiencia renal, falla renal, obstrucción bilateral, riñón único e infección. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, vemos que la litotripsia extracorpórea, que es uno de los tratamientos más usados desde la década de los 80, consiste en la emisión de ondas de choque pulsadas de alta energía y corta duración que convergen en un punto determinado. El resultado de la litotripsia extracorpórea va a depender del tipo de litotriptor, de cómo se use, del tamaño del cálculo, de la composición y la ubicación de este. Otro factor importante, como siempre, la composición física del paciente, siendo la obesidad una distancia mayor de 10 centímetros entre la piel y el cálculo, va a empeorar los resultados. Está indicada en litiasis renales menores de 20 milímetros, excepto para los litiasis de polo inferior. Después veremos por qué. Y contraindicado en los pacientes con embarazo, trastornos de la coagulación, infecciones urinarias no controladas, malformaciones esqueléticas y obesidad, además de aneurismas cercanos a la litiasis y obstrucción distal a la litiasis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, muchas veces los médicos tienen déficit en saber qué significan y cuáles son estos procedimientos. La nefrolitotomía percutánea es esta técnica en la cual se usa un nefroscopio y de manera percutánea se llega a la pelvis renal o al cáliz renal y se sacan los cálculos. Y la nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible, en la cual con un nefroscopio de manera retrógrada y flexible se llega al uréter y se destruyen
a veces con láser, los cálculos. Aquí vemos una imagen de cómo se vería el equipo para hacer la nefrolitotomía endoscópica retrógrada flexible, y acá en la imagen radiográfica es como si se estuviera haciendo un cateterismo cardíaco, pero de la parte renal con la extracción de los cálculos. Resumiendo entonces el manejo en este cuadro, vemos que si tenemos una litiasis renal vamos a hacer todo lo siguiente excepto en la litiasis de polo inferior. Mayor de 20 mililitros vamos a hacer la primera línea nefrolitectomía percutánea, o de segunda línea la nefrolitotomía endoscópica retrógrada flexible o una litotripsia extracorpórea. Si es mayor de 10 a 20 milímetros, una litotripsia extracorpórea o endourología. Cuando diga endourología me voy a referir o a la nefrolitectomía percutánea o a la nefrolitotomía endoscópica retrógrada flexible. Si es menos de 10 milímetros podemos hacer una litotripsia extracorpórea o una nefrolitotomía endoscópica retrógrada flexible. Y de segunda opción una nefrolitectomía percutánea. En cuanto a la litiasis de polo inferior, cálculos de 10 a 20 milímetros, vemos que hay que analizar los factores desfavorables para hacer una litotripsia extracorpórea, ya que para la litiasis de polo inferior se debe tener algunas consideraciones especiales. Si bien la litotripsia extracorpórea es capaz de fragmentar la litiasis en dicha posición, la eliminación de los fragmentos es peor en otras ubicaciones como la pelvis renal, los cálices medios o superiores. La tasa libre de cálculos del polo inferior después de la litotripsia extracorpórea varía entre un 25% y 95% y va a depender mucho de la anatomía del polo inferior, tamaño y dureza del cálculo. Es por esto que la cirugía endoscópica es la técnica de preferencia incluso en cálculos menores de 10 milímetros. En cuanto a las litiasis ureterales, la vamos a dividir en proximal y distal. Más de 10 milímetros proximal vamos a hacer una ureterolitectomía endoscópica retrógrada o anterógrada o una litotripsia extracorpórea. Si es menos de 10 milímetros vamos a usar una litotripsia extracorpórea o ureterolitectomía endoscópica. Si la litiasis ureteral distal vamos a usar ureterolitectomía endoscópica o litotripsia extracorpórea. Por otra parte, la litiasis en niños, el tratamiento, vemos que debemos hacer un manejo conservador en litiasis menores o iguales a 3 milímetros, pueden ser expulsadas espontáneamente. La litotripsia extracorpórea se recomienda como primera opción de tratamiento en los niños con cálculos piélicos y ureterales proximales menores a 2 centímetros y en cálculos menores de 1 centímetro ubicados en los cálices inferiores. Independientemente de la ubicación del cálculo, la tasa libre de cálculo es del 90% cuando son cálculos menores de 1 centímetro, 80% entre 1 a 2 centímetros y 60% mayor de 2 centímetros. La nefrolitotomía percutánea se han desarrollado instrumentos de menor calibre y consiguiente reducción de traumatismo en el tejido renal y menor riesgo de complicaciones. También existen opciones como la ureterorenoscopia y la videolaparoscopia y la cirugía robótica. En el futuro serían los avances tecnológicos para mejorar la precisión de las cirugías. Hemos terminado la masterclass. Ahora pasemos a la pregunta. Paciente con litiasis de cistina, ¿en qué momento está recomendado manejo con captopril? La respuesta es cuando el paciente tiene una cistinuria de más de 500 miligramos día. Se beneficia del manejo con inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Pregunta número 2. Paciente masculino de 56 años de edad con cuadro clínico de dolor agudo en la región lumbar derecha, puñopercusión positiva, vómitos y antecedentes de litiasis renal recurrente. ¿Cuál de las siguientes es el manejo de elección? Como sabemos, en un paciente con estas características no hay que perder tiempo y hay que hacerle el gol estándar, el cual es Urotac, y darle el manejo analgésico.